Bueno, mi nombre es Axel Rojas, yo soy profesor del Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca. En este año, en el mes de marzo, entre el mes de marzo y abril, se dio en el suroccidente lo que se llamó la minga. Bueno, esta minga, más que una minga indígena, porque fue digamos, es uno de los asuntos que vale la pena comenzar a conversar, es que la minga no fue, por lo menos en esta ocasión, solo un proceso de movilización indígena, sino que fue un proceso de movilización en el que participaron sectores campesinos, indígenas y afrodescendientes. Entonces, uno de los rasgos de la minga 2019, que la diferencia frente a mingas anteriores o frente a procesos de movilización anteriores, es esa participación de otros sectores sociales que en algunos otros casos habían participado, pero que aquí tuvieron un mayor protagonismo. La idea de la minga no es nueva, pero no es nueva en dos sentidos. Por un lado, la palabra misma de minga es una palabra de origen quechua que se conoce desde, digamos, hace siglos y que ha sido usada tradicionalmente para nombrar procesos de trabajo colectivo, sobre todo. Y la idea de la minga es una reunión con un propósito común, con un beneficio colectivo. Eh, lo que se llamó Minga en esta ocasión es ese proceso de movilización colectiva, inicialmente liderado por las poblaciones indígenas del Cauca, que busca retomar un proceso que inicia más o menos hace unos 20 años, en los años mediados de los 90, el 96, que es el proceso de movilización indígena a nivel regional que conduce al bloqueo de la vía panamericana y busca básicamente exigir del Estado eh, el cumplimiento de una serie de demandas incumplidas. Digamos, ese es como uno de los rasgos de las demandas que se dan allí. Y el segundo es plantear algunos asuntos de política nacional o regional que consideran, digamos, importantes en esa coyuntura las organizaciones que se movilizan. ¿Qué características tiene la minga en este momento? Bueno, una de las características es que es un proceso de movilización con participación de los diferentes sectores. Lo otro es que toca asuntos de orden local, regional, y toca asuntos de orden nacional. Pero en términos de la discusión sobre la política que se moviliza ahí, creo que un elemento fundamental tiene que ver con el cuestionamiento y el debate sobre la legitimidad en términos de ambos actores presentes en la movilización, el Estado por un lado y las organizaciones por el otro. La discusión sobre la legitimidad llevó a que durante más o menos 20 días se discutiera si los representantes del gobierno presentes en la región eran interlocutores válidos y efectivos para la minga, y por el lado de la minga si era legítimo sentarse a negociar con las organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, dado que había de por medio una vía de hecho, en este caso el taponamiento de la vía. Y ahí hay toda una cuestión de fondo que tiene que ver con cómo se entiende lo político y qué es lo que le da legitimidad a lo político. Para el gobierno el planteamiento es que no es legítima esa política en tanto no se atiene a lo que las leyes establecen. Para el caso de las organizaciones movilizadas, la legitimidad la da la historia, una historia, digamos, de desconocimiento por parte del Estado, una historia de opresión, una historia de explotación y una serie de problemas centrales como el de la tierra, que tiene una distribución profundamente desigual, no solamente en el caso del Cauca, sino en general en el país. Ahora, por otro lado, otro elemento que es importante en términos de lo político es que se trata de un caso en el que dos actores actúan desde lógicas políticas distintas. En el caso de las organizaciones sociales, podríamos decir que son organizaciones sociales con una base política fuerte y, digamos, en donde el poder la capacidad de negociación de las organizaciones proviene de su base social, de las asambleas, de las autoridades tradicionales, y esto es algo que hay que mirar luego con mayor detalle, pero en todo caso una lógica que va desde abajo hacia arriba, se podría decir. En el caso del Estado y el gobierno nacional, que representa ese Estado, es una lógica de representación, digámoslo, de arriba hacia abajo. Entonces, el presidente da unas órdenes a sus delegados para que negocien en la minga, eh, y digamos que se dé la posibilidad de negociar, los alcances de la negociación, los objetivos mismos de la negociación están definidos de arriba hacia abajo. Al enfrentarse estas dos lógicas,
pues lo que se presenta es como una especie de incomprensión entre ambos actores, porque cada uno está hablando en un lenguaje diferente. Por otro lado, hay un asunto clave en este proceso de negociación y es la introducción de unos temas de política nacional que no se restringen a lo que le sucede a las comunidades rurales del departamento del Cauca. Temas como la persistencia del fiscal en su cargo, el fracking, la política minera, los asesinatos sistemáticos de líderes sociales, parecieran ser temas que no corresponden a una agenda local o regional y además a una agenda que se piensa como indígena y no se piensa como una agenda nacional. Entonces ahí hay un asunto es si los indígenas representan legítimamente luchas como estas o si el campesinado o las poblaciones rurales representan legítimamente luchas que se consideran nacionales. Y en ese sentido, digamos, viene otro debate y es que para el Estado las luchas o los temas que se pueden llevar a la mesa de negociación son fundamentalmente aquellos que se refieren a lo que es específicamente digamos, relacionado con programas de Estado relacionados con estas poblaciones y no con agendas mucho más amplias. En ese sentido, eh, al final, digamos, podría entenderse que la Minga no logra sus objetivos más grandes, no logra intervenir en una política más amplia, pareciera darle la razón en esto al argumento del gobierno, en tanto lo que se termina negociando es la ampliación de presupuesto dentro de programas ya existentes en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, no se modifica la política de gobierno en aspectos sustanciales y todas las demandas que se logran acordar o que se constituyen finalmente en acuerdos, se refieren a programas que ya están considerados dentro del Plan Nacional de Desarrollo y a los cuales previamente se le había asignado un presupuesto que ahora va a ser ampliado. Creo que, digamos, en ese sentido la Minga en esta ocasión deja varias enseñanzas. Una es cómo los efectos del multiculturalismo se expresan en una movilización como esta plural. Por un lado, en términos de la visibilidad desigual de los diferentes actores que participan, es claro que para la mayor parte de la población y los medios esta es una minga indígena, pero no hay visibilidad equivalente para los otros sectores sociales que participan. Por otro lado, es claro que es un proceso de movilización que es leído como un proceso anclado de manera, digamos, muy fuerte a territorios, en este caso territorios indígenas. Por tanto, las demandas que pueden ser negociadas son aquellas que corresponden a unas poblaciones ubicadas en unos lugares definidos política y administrativamente. Es decir, esta es una política sectorial particular, diferencial, no una política nacional, no es un debate que pueda ampliarse de manera general. Y otro rasgo particular de la negociación es que finalmente, aun cuando las demandas se plantean en términos muy amplios, lo que se termina negociando se reduce en la mayor parte de los casos a dinero, es decir, a asignaciones presupuestales dentro de los programas de gobierno, lo cual muestra, digamos, que la posibilidad de generar grandes transformaciones a partir de la minga por fuera del espacio mismo de la minga todavía son restringidas. Eso no quiere decir que no pueda haber otro tipo de movilización, digamos, más masiva, más interesante, más convocante, pero sí ilustra las limitaciones de la política multiculturalista en este momento.